La brujería ha sido centro de controversia a lo largo de los años, ya que ésta se encuentra asociada con la magia, el mal y la superstición. Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast para no dormir. En este encuentro tendremos la oportunidad de hablar sobre cómo y con qué podemos defendernos ante el ataque de las brujas. Y antes de continuar, le queremos agradecer a todas las personas que apoyan nuestro proyecto y en especial a las personas que desde México nos escuchan. Y también les queremos recordar nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como para.nodormir, en YouTube nos encuentran como para no dormir y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Amazon Music. En algunos lugares del mundo, la brujería es conocida como forma de espiritualidad y medio de curación. Pero al mismo tiempo, para nadie es un secreto que la brujería es una herramienta capaz de impactar la vida de los demás de manera inmediata sin que ellos lo perciban directamente. Y lamentablemente, este tipo de impactos es negativo en la mayoría de los casos escuchados. Pero también existen testimonios en los que las personas narran cómo utilizaron la brujería para cambiar su suerte o mejorar su salud. Y en encuentros anteriores de podcast para no dormir, hemos escuchado el testimonio de personas que han vivido o han sido víctimas de brujería. Por eso hoy les comentaremos de algunas herramientas, símbolos o talismanes que pueden ser utilizados para defenderse de estos malignos personajes. Estos amuletos y rituales pueden variar dependiendo de su región y cultura, pero comúnmente contienen elementos tales como hierbas, rezos, sales, aceites bendecidos, rezos y talismanes de protección. En esta larga lista de objetos encontramos elementos tan comunes que con el tiempo se han vuelto simple decoración, como la mano de Hamsa, de la cual se dice que es una antigua defensa para las malas energías, envidias y mal de ojo, o el ojo turco, que es utilizado supuestamente con el mismo fin. También existen otras con tintes más religiosos, como lo pueden ser la medalla de San Benito. Esta medalla es utilizada para mantener a raya a los malos espíritus, también es utilizada en exorcismo y para mantener la brujería bajo control. Entre otros elementos más poderosos podemos encontrar la sal exorcizada, aceite exorcizado y agua bendita. Estos elementos son utilizados normalmente en exorcismos directamente y si es capaz de mantener a raya al demonio, también es capaz de combatir la brujería. Y se cuenta que en ocasiones estos elementos no son suficientes para combatir el mal, ya que la bruja puede llegar a ser más poderosa que ellos. En estas ocasiones se debe cambiar el método, en estas ocasiones se debe utilizar otro proceso. Este proceso es llamado coloquialmente como tumbar una bruja. Para tumbar una bruja se debe tener absoluta certeza de la visita nocturna de estos seres. O sea, que para llevar a cabo este proceso hay que esperar la visita de este ser 2 noches seguidas, porque a la tercera noche estaremos listos para la batalla. Para dicha batalla se necesita previa preparación, se necesitan objetos como sal exorcizada para ubicar sobre el marco de la puerta y ventanas de la vivienda, semillas de mostaza regadas alrededor de la casa y sobre el techo de la misma, unas tijeras metálicas o un clavo de hierro,
Dichas tijeras se utilizan para cortar los maleficios, según dicen. La Biblia preparada y lista en el Salmo 91, listo para ser leído. El cazador de la bruja debe portar en el momento un anillo de oro de preferencia, ya que éste se va a calentar y reventar en el momento del ataque. Y debe llevar sus prendas de vestir al revés para confundir a la bruja. Con dichos elementos se dice que se puede tumbar y capturar este ser. Pero eso también depende de la región donde se esté cazando. En podcast Para no dormir recordamos la historia del señor Emiro Julio, nativo del pueblo San Bernardo del Viento, ubicado en Córdoba, en un pequeño caserío llamado Brisas del Mar. Hace muchos años, el señor Emiro Julio nos narraba cómo capturaba a las brujas que acosaban la comunidad. Estas brujas, según nos cuenta, solían robarse los niños. A veces los escondían bajo las bateas. Las bateas eran unos recipientes grandes, de arcilla o concreto, que eran utilizados como superficie para lavar la ropa. Dichas bateas, después de lavar, eran ubicadas boca abajo para que no se les metieran animales y permanecieran limpias. Las brujas guardaban los pequeños ahí pensando que nadie los encontraría y al día siguiente regresarían por ellos. El señor Miro también nos narró cómo en una ocasión se empezaron a perder los animales de su casa. Se perdían las gallinas, los pollos y los pavos que tenía en su galpón. Y cuando Miro se dirigía a investigar, solamente veía extrañas marcas de patas con 4 dedos como de gallinas mucho más grandes de lo normal. En ese momento, Emiro Julio, ya conocedor de las historias de la zona, decidió cazar al animal. Para esta cacería se armó con su machete, una truza o corsé, no recuerda bien, y agua bendita. Sumergió la prenda en agua bendita y la enredó en la entrada de su galpón. A mitad de la noche, Emiro Julio escuchó un gran golpe en su galpón. Todas las gallinas y animales que estaban ahí se asustaron y comenzaron a hacer ruido. Emiro Julio, al saber de qué se trataba, tomó su machete, su linterna y se dirigió al galpón. Una vez allí, alumbró con su linterna y se dio cuenta que tenía en su galpón un pisco o pavo de tamaño gigante. En ese momento, Emiro Julio, viendo al animal, procede a darle una paliza, le da de machetazos y golpes. Después de asestar el segundo machetazo, este ser le rogó a Emiro Julio que la dejara en paz, que la iba a matar. Emiro Julio, más cegado por la rabia que por el miedo, le hizo confesar quién era y tomar su forma original. En ese momento, Emiro Julio quedó sorprendido, ya que se dio cuenta que era su vecina de años. En ese momento, Emiro Julio decidió llamar a su esposo. Este se encontraba dormido en su casa y muy sorprendido vio como su esposa estaba entre plumas negras y sangre en el galpón de su vecino. Al día siguiente, según nos cuenta Emiro Julio, la señora no estaba por ninguna parte, había abandonado a su esposo y a su familia para nunca regresar. Y anécdotas como estas existen por todas partes, como la siguiente que nos narran desde el sur de la ciudad de Medellín. Nos la narran desde Sabaneta, Antioquia. Bueno, la historia me la narró una vez mi abuelo. Él me comentaba que cuando él era muy pequeño
teniendo aproximadamente 5 años. Ellos vivían en las partes altas de las montañas de Sabaneta. Él me comentaba que siempre a él le pareció muy peculiar que a cierta hora siempre el papá los llamaba y los reunía a todos cuando se iba anocheciendo, cuando ya estaba pues como cayendo la tarde y así. Él me contaba que el abuelo los llamaba diciéndoles ya va siendo hora, ya va siendo hora. Siempre todos se reunían, era una familia muy numerosa, eran aproximadamente 20 hijos de 2 esposas diferentes. Y en esa época pues había mucha escasez por ser una familia tan grande. Mi abuelo me comentaba que siempre ellos comenzaban a sentir ruidos fuertes, movimientos entre los árboles y unas risas muy macabras. Sucede que hubo una noche en particular que no se sentía ningún ruido. Todo estaba en un total silencio, donde ellos se sentían muy nerviosos porque no se escuchaba nada, absolutamente nada. En ese momento, el abuelo comentaba que su padre les dijo que hoy era noche de cacería. Tal cual el papá del abuelo mencionó esas palabras, él comenta, que comenzó a sentir cómo se escuchaban los árboles moviéndose fuerte y los animales de las fincas aledañas hacer ruidos de desespero. Las gallinas se escuchaban con ruidos muy fuertes y se sentían los animales muy desesperados. Luego de esos sonidos no pasó mucho tiempo en que comenzaran a escuchar las risas fuertes, pasos fuera de su casa y movimientos muy pesados. Mi abuelo comenta que su padre en ese momento les pidió comenzar a orar como en sentido de protección. Y él no aguantó la curiosidad y aprovechó ese momento en que todos estaban en total silencio, con los ojos cerrados y concentrados, y se asomó por una de las ventanas. Él cuenta que él solamente veía bolas de fuego pasar entre las montañas y perderse dentro de ellas. Él decía que le parecía muy extraño porque junto con las bolas de fuego se sentía la risa macabra de estas brujas. Y comenta que su padre les indicó que siempre en lo más alto de las montañas se escuchaba y se sabía que había un grupo de brujas que se reunían a cazar y a hacer sus rituales malditos. En este caso, mi abuelo nos comentaba también que el papá de él tenía como sus rituales antes de encerrarse en todos. Y entre esos rituales cogían una vasija de barro antigua y hacía un saumerio a lo interno y a lo externo de la casa y comenzaba a repetir unas palabras en voz muy baja y a decir palabras mentalmente que ellos siempre quisieron descubrir pero nunca lo lograron. También comentan que con vinagre rociaba las paredes externas de la casa y ese era su método de protección frente a esa situación. Increíble historia. Muchas gracias por el relato. Y existe otro método para eliminar sospechas. Y digo eliminar sospechas porque es un método infalible para descubrir
brujas o brujos que a veces tienen el descaro de presentarse en nuestro hogar como amigos o familiares. Este simple método se trata de colocar un alfiler en donde la supuesta bruja o brujo se siente en nuestra casa. Esto los anclará directamente al sitio donde están ubicados. Como nos los cuenta María Clara. María Clara, cuando estaba muy pequeña, se mudó a vivir solo con su madre. Anteriormente habían vivido con su abuela también. Desde el momento que se mudaron a la nueva casa, todo fue felicidad, hasta que conocieron a una vecina ya mayor. Parecía ser una señora solitaria, ya que nadie la visitaba y ninguno de los vecinos se comunicaba con ella. La mamá de María Clara, muy amablemente, cierto día le ofreció un café. A partir de ese momento, la señora iba todas las tardes a la casa de María Clara y su madre. Pasados los días de esta recurrente visita, María Clara se empezó a ver agotada y enferma. La madre de María Clara empezó a notar unos extraños morados alrededor de su cuello y ombligo. Cierto día la madre de María Clara tuvo que ausentarse por temas laborales, entonces su abuela acudió a cuidarla. Una vez allí, la abuela de María Clara se dio cuenta de una extraña aura que recorría toda la casa y a su nieta. Como era de esperarse, a eso de las 5 o 6 de la tarde, nuevamente llegó la vecina de visita. Pero esta vez no se encontró a la mamá de María Clara, su supuesta amiga. Se encontró a la abuela de María Clara. La abuela se dio cuenta inmediatamente de las oscuras intenciones de la señora y le pidió a María Clara que de una manera muy disimulada y muy cuidadosa le colocara un pequeño alfiler en su falda. Pasaron las horas y la señora no se retiraba. La abuela de María Clara le pidió de manera muy amable y acomedida que se retirara, que ya era hora de descansar. La señora, con una mirada iracunda, le dijo: «Usted sabe que me puso. Quítemelo y me voy, vieja bruja». En ese momento, con una sonrisa malévola en la cara, la abuela le contesta: «El diablo sabe a quién le sale». Muy bien, amigos, y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en podcast Para No Dormir, y recuerden que si les gustaría narrar su historia, solo tienen que dejárnoslo saber en nuestras diferentes redes sociales. Gracias y descansen en paz.